Señoras, señores, muy buenas tardes. Comenzamos hoy un nuevo material en nuestro programa de televisión por cable aquí en Valdicera, en el canal 2 para ser más preciso, donde este programa se llama Variedades y Valores de un Pueblo. Hoy venimos con una historia muy interesante, muy especial. Es algo que data de varios años. Aquí en esta mesa que vamos a tratar este tema, tengo tres personas invitadas. Vamos a empezar por uno de los mayores, Darío Bertapelli, o Bertapelle. Bertapelle. Eso. Y también José Luis Fontanini. Pero el principal de este tema que vamos a tratar hoy es un estudioso, un historiador. Podríamos decir, el señor es Alberto Bischoff de la localidad de Isla Verde. ¿Podríamos decir un cazador de historia, Alberto? Sí, podríamos decir. Yo a veces digo que soy un recolector de historias Bueno, un cazador. o un contador de historias también, porque bueno, las recolecto y las retransmito también. Está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Así que vamos a comenzar a desarrollar este tema que va a estar completamente basado en un medio de transporte privado que viajó hace 60 o 70 años atrás desde la localidad de Arias hasta Marcos Juárez. Viajaba todos los días, pero para entrar mejor en el tema y para ser más preciso en lo que vamos a tratar, Alberto Bischoff da el puntapié inicial y comienza diciendo cómo era. Bueno, gracias por darme la primera palabra. La línea se llamó El Caballito Criollo. El Caballito Criollo, fundado por Julián Serna, un hombre de Guatimosín. El colectivo ese, en principio, parece que hacía la línea, probablemente lo tengas ahí escrito en el libro de Valdicera, hacía la línea desde Guatimosín, el recorrido, Isla Verde, Valdicera, Inrivilla y Marcos Juárez, pero luego empezó a arrancar de Arias. Ah, bien. ¿Sí? Luego empezó a arrancar de Arias. El año de inicio fue 1934. Ah. Y el año de cese del servicio fue fines del 63 o principios del 64. Alberto, ¿estoy equivocado o habíamos hablado que había comenzado en el 41? No. El coche nuevo. Exacto, es lo que bien. dijo. El Sigamos. coche, cuando cambian de coche, porque tuvieron al menos tres. Yo acá tengo fotos de tres unidades. Bien. Dos reproducciones y una en un diario, ¿no? En un periódico zonal que no sé qué periódico es o qué revista, porque alguien me regaló el artículo, pero extraído de la revista y no le anotaron ni la fecha ni nada. Supongo por la tipología, que es una revista que salía en Marcos Juárez por allá por los 70, que se llamó Meridiano 62, pero supongo, porque tiene noticias, digamos, artículos de varios pueblos, historia, sobre todo historia. Y está la historia del Caballito Criollo, y ahí está la tercera y última unidad de las tres que suponemos que hubo, ¿no? Uh-huh. Bueno, sigamos adelante con este espacio que tuvo entre el año 31, me decía, 34 o 34 hasta el 64. Sí, yo el otro día comentaba en la radio que 30 años. Tengo dos referencias del 64. ¿Por qué fue en el 64? Está en Isla Verde, José Alberto Valentino, o Fatiga, que le decimos, que es pariente de los Santoni de acá de Valdicera. Su mamá era una Santoni, nosotros de acá, descendiente de don Juan Santoni. Y él me dice, yo fui 4 años a la escuela del trabajo en Marcos Juárez. Y fui 61, 62, 63 y 64. Con ese medio. Con ese medio. Iba los lunes, volvía los viernes. Pero me dice, en el 64, ya desde el inicio de las clases, en marzo, no había más Caballito Criollo. Teníamos que venirnos a dedo, dando una vuelta por allá me imagino que quiso decir por Los Urgentes, por Camilo, etc. Y tengo otra referencia de
Juvenal Galván, un hombre de Isla Verde, hijo del famoso farmacéutico don Eduardo Galván. Juvenal se dedicaba, hacía trabajo de enfermería, colocaba inyecciones, todo el día, se dedicaba a eso, andaba toda la noche, no dormía, era un fenómeno, dormía 1 hora y se levantaba, tenía que poner una inyección, bueno, era un fenómeno. Toda una responsabilidad. Una responsabilidad. Y bueno, Juvenal era un tipo activo, y justamente en enero del 64 encuentro que se presenta al Consejo Deliberante, él presenta una nota al Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo Municipal, instándolos a que hablen con 2 líneas. Una es Monticas y otra el Caballito Criollo, a fin de que estas líneas regularicen su servicio, que evidentemente o ya no andaba, bueno, Monticas sí, pero el Caballito o ya no andaba o andaba de manera irregular tal vez en los últimos tiempos. Así que estamos con la certeza de que si en el 64 Valentinuzzi hizo el último año y ya no fue con el Caballito Criollo, pero sí, cuando terminó las clases en el 63 funcionaba. Así que en ese lapso de esas vacaciones de verano, es cuando dejó de funcionar. Y justamente coincide con la queja de este vecino, instando a la municipalidad que se comunique con estas líneas para que regularicen el servicio. Bueno, Darío, usted quiso recién decir algo de lo que recuerda, y pido perdón porque lo tuve que interrumpir, pero No, bueno, a ver si, me ¿qué sorprende. tiene de recordatorio? O sea, ¿qué recuerda de aquella época con este medio de transporte? ¿Poco? No, tengo recuerdos muy gratos y bueno, por supuesto, yo calculo que fue a mediados del 1954 hasta el 56 yo viajaba a Belleville a estudiar y ahí viajábamos casi todas las semanas, no todas las semanas, íbamos a Marcos Juárez con el Caballito Criollo y luego tomaba la línea de Ruta 9 que iba hasta Belleville. Y tiene una anécdota muy linda usted tiene para contar, ¿no? Sí, tenemos. Sí, da la casualidad que en una de esas mañanas que salíamos del Club Mitre, ahí pasamos frente a la escuela y en ese momento estaban formados los chicos y la que actualmente es mi esposa, María Rosa Lerda, más conocida por Toti, le dijo a una prima mía: che, mira, está lindo tu primo. No, modestia aparte. Y bueno, pasó y ya llevamos apenas 62 años de casado, así que mirá si tenemos... Bueno, tuvo mucho que ver el ese Caballito Criollo, ¿no? Sí, fue una casualidad de pibe. Sí, bueno. Criatura prácticamente, pero bueno, casi ininterrumpida la vida de José, novia. Darío, Sí. me pide hacer una pregunta, Adelante, porque tengo una duda. Dale. ¿Tenía 4 asientos por fila, o sea, 2 y 2, o 2 y 1, 2. 2 y 2? Dos y Eso dos. es lo que no... 2 y porque 2 y... tenían la duda algunos. Sí. Teníamos la camino de tierra hasta 10 kilómetros al sur de Marcos Juárez con una ruta costa de media mano, que el que venía de contramano tenía que bajarse y a veces nos tocó empujar también porque llovía en algún lugar de chaparrones inesperados y había que pasar, así que algunas veces recuerdo, pero era común en esa época luchar contra Sí. la naturaleza, se lucha siempre, ¿no? Y sí, pero bueno, en aquel momento otra no había, ¿no? No había otra cosa. Cuando uno pasaba el Caballito Criollo por lluvia, bueno, en alguna forma mi padre me hacía llegar a Marcos Juárez. Pero bien, era el mejor servicio que teníamos. Sí. Bueno, después vamos a tratar un poquito este desafío que tuvo este señor Serna, ¿no? Porque este fue un desafío y no se volvió a repetir otra vez. Pero después lo hablamos eso. José, ¿qué tenés vos para contar? No, yo lo que tengo, por ejemplo, a mí me llama siempre la atención que de Arias, camino de tierra, el camino que conecta
a Isla Verde, de Isla Verde a Valdicera, de Valdicera por los caminos bajos. Se iba a la cremería acá, a un lote, pasaban por el bajo allá que había ahí de Llopis, doblaba en la esquina allá de Cafarati, y iba hasta la sorpresa, allá a la punta del camino a la legua que le decían allá. Claro. Pero siempre en el barro. Bueno, eso lo único que cuando había barro era cadena y una sola rueda atrás. Se le sacaban la aduana. Claro, eso es lo que yo también a mí Pero me lo ¿vos sabés contaron. lo que es hacer 140 kilómetros en el medio del barro? Porque si no había ruta en ningún lado. En el 59 dice por ahí que más o menos empezaron las rutas y ahí cuando más o menos dejaron esto. Y ustedes, por ejemplo, que usaron ese medio, había momentos donde se daba a lo mejor 2 o 3 días seguidos de lluvia. Ah, sí, y por claro. ahí ustedes decían, hoy no pasa el caballito, no, sí. o pasaba igual. Si no pasaba el caballito porque había llovido mucho. Si no pasa. Si no pasaba. Era Cosa un as del increíble. volante, el tipo, cómo manejaba ese hombre, era Atlanta. sorprendente. Yo no recuerdo. ¿Atlanta se llamaba? Atlanta. Es El gordo Atlanta le decía. Creo que se llamaba Fernando. Era, Yo lo tengo acá, pero me parece que no me acuerdo. no se daba por vencido en la lucha contra el camino, era impresionante. Pero bueno, Fernando Atlanta. ¿Ese era el chofer? Sí, ese era era. chofer. Bueno, y la otra, por ejemplo, viajar cuando estaba el camino sin barro era un tiempo. Cuando había barro, a lo mejor llegaba con 4 horas de atrás. No había horario para Pero- nada. Pero Era llegar. es medio contradictorio, ¿no? Estamos hablando de 60 años atrás, más o menos 70. Y sí. Hubo una línea que cruzaba las principales rutas que tenemos más cercanas, por ejemplo la 11, la 6, la 9, creo que era beneficioso en aquel tiempo y hoy aún más, y no se pudo restablecer esa línea de cruce No, para llegar no, no. a la ruta 9. Con Todavía pavimento. no hubo Hoy una con empresa pavimento. Hoy o con no hubo pavimento. una gestión que... No, hoy no se repuso, pero hoy tendrían pavimento. Hoy todo. tendría todo pavimento. Tendría- Pero todo asimismo, José, asimismo, no sé, acá habría que hacer un tratamiento político o alguien tiene que incursionar. Yo hace poco tiempo, nosotros fuimos con este programa a hacer una nota con que yo lo habré contado, con la intendenta de Marcos Juárez, Sara Marjorel, por el tema del polo educativo que se está haciendo en Marcos Juárez. Y bueno, uno de los principales objetivos que va a tener, no sé de qué manera, pues yo le pregunté a Sara que esto de alguna manera iba a tener que tratarse, porque si se hace ese polo educativo allí con una capacidad que va a tener para 1100 alumnos, a esta zona le viene de rechupete para que sirva, Imaginate. para ir más cercano, puede ir y volver, pero y en medio de por ejemplo, de transitar, habrá que poner alguna manera. Ella me dijo que Pero- podría ser que llegara un minibús. Juan Carlos, no tenemos que. Creo vos dijiste algo que los gobiernos tienen que. Somos los particulares los que tenemos que ver el negocio, porque yo creo que si no es rentable, es imposible. Nada que no sea rentable es posible que funcione. Bueno, pero Así que eso va a surgir seguramente de la misma necesidad de las poblaciones que se tienen que comunicar con Marcos Juárez, va a surgir seguro. Y sí, No. pero hoy sería fácil, porque, por ejemplo, si hay 10 de Isla Verde y 10 de Valdicera, prácticamente tiene una combi llena. lo que pasa, Lo que Sí. yo te estaba diciendo El ahí tema de es la que vaya muestra, llena era con- privado esto. sí. Y bueno, hoy también 30 años. tendría que hacer lo mismo, porque si en Ah. aquel momento
era rentable o era viable, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no hoy? Y no hablar, por ejemplo, de los jóvenes que quisieran ir a estudiar, porque esto arranca en Marcos Juárez en el mes de abril, va a arrancar este lugar donde depende de la universidad, y van a empezar con algunas carreras, no todas, pero el total de capacidad que va a tener va a ser 1.100 alumnos, que posiblemente sea fin del año. ¿Internado, che? No, creo que no. O sea que los alumnos van a tener que ir a diario. ¿Y sí? O quedarse en un es departamento, en una pensión. Exacto, porque hablamos también, Alberto, que con Sara, que Marcos Juárez va a tener una explosión en cuanto a esto, porque allí se van a alquilar un ambiente para que un estudiante pueda quedarse. Sí. Y si hay un transporte diario de Valdicera, de Inrivillo, a poder ir, a poder volver todos los días. Sí. Sí, porque no va a ser nada descabellado. Supongamos, hagámonos esta idea, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, una ciudad muy importante, ir de una punta a la otra va a ser mucho más lejos que de Isla Verde a Marcos Juárez. Sí. Y sin embargo se viaja todos los días, el que trabaja, el que estudia. Claro. Y aparte que yo creería que Marcos Juárez no puede tener capacidad para recibir... Se va a complicar porque no tiene la infraestructura preparada, no está preparado para eso. Y Sara Marcos Juárez lo dijo. Aparte que un departamento te cuesta más que todos los viajes que puedas hacer en el mes. Y también, A lo mejor no tenés que ir todos los días, ¿viste? Van a aumentar los alquileres, ahora se modifica todo. No hay capacidad. Bueno, Alberto, sigamos con la historia de esto. Hablamos de qué motor tenía, cuánta capacidad de personas cargaba, qué llevaba, porque también tengo entendido que no solamente pasajeros, había cosas materiales. El otro día intercambiamos muchísimos mensajes con Marta Picat, sobre muchas cosas. Ella se acordaba del Caballito Criollo, me decía, y salía, dice, por las 4 esquinas, creo que le llamaban allá al oeste de Valdicera, dice, nosotros vivíamos allá afuera, el abuelo Picat, me decía Marta, y bueno, ahí estaba justo, dice, en la esquina de Don Juan Santoni, que tenía la quinta, ahí paraba, había 3 árboles donde la gente se refugiaba, sobre todo en verano. La garita, esa era la garita. Esa era la garita. Bueno, algunos me decían paraba en la Mariposa. Bueno, yo no calculo que no tenía una parada normal, habrá parado en caso de que alguien quería subir o bajar. Sí, eso me lo aseguró una persona que vivió ahí, que en la Mariposa paraba. ¿Quién te lo dijo? ¿Sanproño? ¿Quién vivió en la Mariposa? Familia Genaro. Los Genaro, sí. Los que tradicionalmente fueron los dueños de la Mariposa. Cuando mi padre era chico, y mi padre tendría 102 años, ya estaban los Genaro ahí. Vos eras vecino de ese lugar. Y claro. Mirá, mi papá iba a comprar cigarrillos para mi abuelo en 1930, en bicicleta, 1935. Son 2 kilómetros y pico, son 2 lotes y medio. Pero el Caballito siempre tenía, las distintas unidades, siempre tenían algún dispositivo arriba como un portaequipaje, ¿no? También me comentó Marta Picat que en el año del centenario, cuando hicieron el libro, pasó por sus manos un remito. Y yo no me acordaba que tenía uno, y lo tenía expuesto. Y dice que ese remito decía el Caballito Criollo de Benilde Serna, Benilde Viudo de Serna e hijo o hijos. No sé si era uno o no, o más de uno. Y yo acá tengo también una guía de encomienda, que no sé si la cámara la capta ahí. ¿Sí? Guía de encomienda, dice el Caballito Criollo, empresa de transportes de pasajeros, el Caballito Criollo, Guatimocín, teléfono del Estado TE46, Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre. Y esta, dice, guía de encomienda es del año 54, 6 bultos de Marcos Juárez a Isla Verde. O sea que también llevaban encomiendas, además de pasajeros. ¿Sí? Todas las unidades. Mira, acá tenemos la primera unidad que algunos, acá en el libro de Valdicera dice que es un Buick. A mí Adolfo Scheitlin, el fallecido historiador de Cábana, me dio la foto original, yo la reproduje, él también tenía una reproducción. Él decía que era un Dodge, Bueno, acá tanto Bertapene como Fontanini se acuerdan de que este vehículo, o tienen idea, no sé si lo han visto, tenía 2 hileras de asientos convencionales y entre la primera hilera y la posterior había bastante espacio y se volcaban 2 asientitos plegables
que no los habían agregado ellos, por lo que supongo, por lo que me comentó pues Libero Biondi, una vez en uno de los autos de su colección, en los autos grandes venían para que fuera algún auxiliar, algún claro. chico, y se llamaban transportines. Esos hacían. Bueno, acá el que tenía uno de esos autos era la Permitime, familia Alberto. Beltrán. Sí. Yo Don por lo, César Beltrán tenía. por lo que puedo ver acá, este es un modelo 30 y algo. Eso dicen que es 34. Ahí está. Dicen que es 30, o al menos en el 34 arrancaron, yo no sé si era nuevo. A mí me dijeron es modelo 34 Sí, y sí. funcionó hasta el 36. Y en aquel momento un auto nuevo, 0 kilómetros, no sé si había No, mucho. acá No sé si había. Había, Había, por sí, supuesto, pero bueno. sí. Pero andás a no ver como si hoy, este era había. nuevo. Por supuesto. Y no, antes los autos duraban 30 años, escúchame. Sí, sí. Yo era chico, yo nací en el 58. En el 62 mi abuelo renovó el auto. Tenía un Ford 36 o 38. O sea que mira, lo tuvo 24 años. Sí, sí. Bueno, acordémonos que vino la guerra. Durante la guerra, nuestros principales proveedores de autos eran los norteamericanos. ¿Qué hicieron? Fabricaron material bélico. Entonces, autos pocos. Después vino el peronismo, que cerró, restringió las importaciones y no entraban autos. O sea que tuvimos del 39 al 55, 15 años donde entraban muy pocos vehículos, 16 años que entraban muy pocos vehículos en la Argentina. Entonces la gente andaba en autos viejos. Te digo, el abuelo de un amigo que tenía 3.000 hectáreas de campo acá en la provincia de Santa Fe, en el año 58 encontró un escarabajo, se compró un escarabajo nuevo, un Volkswagen escarabajo, tipo que podía andar en un Mercury, pero dice que se le rompían los riñones de esos autos viejos y como gran hallazgo, no sé dónde encontró un escarabajo nuevo, 0 kilómetros, que hasta hace pocos años lo tenían. Y un tipo que tenía mucho poder adquisitivo a eso hoy. Y lo único que pudo encontrar nuevo era un autito simple, ¿no? Porque justamente Volkswagen en alemán quiere decir coche del pueblo. Porque es el coche popular, porque bueno, lo crearon como para que toda la gente tenga acceso, ¿no? Claro, para que Era más o menos la misma idea que Ford. Ford decía que hasta su propio empleado tenía que comprar el Ford T, que tenía que ser un auto barato para que todos pudieran acceder a él, ¿no? Y volviendo, nos salimos un poquito de Sí. este tema, pero aquí cuando se renovó un poco el parque automotor, fue cuando se comenzaron a fabricar los primeros Renault. Ford también hizo algo, después Chevrolet. Sí. Yo te voy a, porque lo que pasa es que acá no vamos a descubrir cuántos años tenemos cada uno como chilenos. Pero mantengamos en secreto. Hasta el año 66, 65, 66, autos nuevos había mucho. Claro, sí. Ahí empezó Claro. Y bueno, Y acuérdense que la industria empezó 66, antes del 60 con Frondizi, que ya se estableció alguna industria, y bueno, y las industrias Kaiser, la Claro. Ford, que se estableció en Argentina. Claro. Hasta ese Kaiser. momento, sí. bueno, se habían hecho los coches a nivel oficial. En la época de Perón se había hecho el auto justicialista, Sí. todos esos autos, las industrias mecánicas del Estado. Pero bueno, Bueno, ahí era una producción limitada, pero era una producción limitada, no era Claro. masiva, ¿no es cierto? Y si no, se importaban los autos. Y Alberto, bueno, y estamos hablando de que esto al final termina siendo ¿qué? ¿Un Chevrolet 46 Bueno, o no? pero yo Sí, tengo ahí sí. una disputa, pero casi estoy seguro. Bueno, o sea que este sería el Buick, acá, o según otros Dodge. Según Adolfo Scheck, historiador de Cábana, es Dodge. Pero acá, el libro de Valdicera dice que es Buick. Habría que averiguar. Buick es este. A mí me otro. parece por el Este es sistema que... Este es Buick. Sí. Puedo decir que este es Buick. Y ese debe ser Y el. esto debe ser un Ford, para mí. por el... Esto es un Ford, casi seguro. Tiene la trompa como de un Ford Un A. Ford Ajá, Claro. claro. en el 36. En el 36. Sí. Y esto a mí me parece, José, por el modo de llevar el auxilio, la rueda de auxilio, me parece que sería Dodge. Sí, el que había acá en Valdicera era Dodge. Era negro y rojo. Pintado. Y acá, bueno, es el que está ahí, que a lo mejor se ve bien ahí. César Beltrán. Este sería el Ford 46, ¿no es cierto? Ese es el 46. Que es el que está acá en el libro de Valdicera. Sí, sí. Este sería el Ford 46, que es la última unidad, que es la que yo digo que anda por ahí por Progreso. Ajá. Que ahora me dicen acá que la han Todavía. desarmado. Bueno, y la otra, ahora vamos al motor. Otro tema para desarrollar aquí, porque uno dice que tenía un motor, el otro dice que tenía otro, ¿no? No, para mí tenía un 6 cilindros. 6 cilindros. Pero marca... Con seguridad. Sí. Sí, sí. No creo que haya sido otra marca. Yo creo que sí, que era Nastero el motor. Sí, sí. Sí, porque Sí, Nastelo, ¿no? Era A mí me Nastero, dijeron que 6 era cilindros. Nastelo. No era 8 cilindros. A mí me dijo un mecánico el que lo desarmó que era un
un 6 cilindros, 4 bancadas Chevrolet. Yo creo que para 4 en aquel momento eran los Forá. No iba a tirar una cosa de esa, me parece. No, pero bueno, hay que ver la relación. La relación caja. Sí, pero, perdón, esos eran chasis para transporte de carga. Camión claro, había. Era camión. Era un camión que venía con duales atrás. Sí. venía con duales. Es un Posiblemente camión, eran para 5.000 kilos. Y tal vez. El que tenía un Chevrolet de esto, pero debe haber sido un poquito más nuevo, era el papá de Víctor Lanfranco. Claro. Uno color negro, me parece que. La curiosidad. ¿El papá de Víctor tenía un Foro o un.? Tenía un Vamos a poner Chevrolet. en duda. Me parece que era Chevrolet. Me parece que era Chevrolet. Pero no Y- importa, después lo terminó manejando Atilio Teniente. Sí. Bueno, y Alberto, La ¿falta algo estructura, todavía? la estructura, Ujú. el chasis era lógicamente de hierro, ¿no es cierto?, de acero. Pero la estructura, para arriba, o sea, la carrocería, estaba hecha en madera toda la estructura. Ah, eso me contaron, ¿Sí? sí. Eso también me lo deben haber contado en Corral Duto, probablemente Sabino, pero alguien más me lo dijo. Que era todo madera. Vos también creo que lo tenías en mente eso. De adentro era madera. y Pero afuera la era chapa. estructura era madera. Mm. Y entonces de afuera estaba forrado con chapa y de adentro con madera. Pero estructura de madera. Ujú, Todo, sí. todo el carrozado, ¿no? Eso es lo que me contaron también, que generalmente la mayor parte era madera. Parece que, bueno, medio raro hoy, pero... No, pero sí, ¿cuántas embarcaciones de madera? Esta fue una embarcación al revés. Y fíjate que esto debe Es lo ser, mismo. esto Claro. es algo que lo han hecho de forma artesanal, porque si era un camión, como dicen ellos, que lo Sí, conocieron, sí. si era el chasis de un camión y le han hecho el carrozado, ese carrozado es muy probable que lo haya hecho algún chapista de la zona con algún carpintero, que no es que fueron a carrozarlo a No, una no, fábrica de seguro. carrocería a Buenos Aires Ahora, ¿qué iniciativa de este señor en aquellos años cuando era todo difícil, encaminarse en un compromiso como ese? Había ganas de trabajar Ahora, en y aquellos años era responsabilidad difícil. para cumplir. En aquellos años era difícil, pero no era imposible. La gente ponía garras y iban adelante. ¿Para qué vamos a hablar la gente del campo? Lo que hacía en esa época Y sí, trabajando, bueno, acá vi yo. y bueno, Tenemos El Ford ese llevaba 18 pasajeros. sí, Ese. y el último llevaba 26. No sé si lo dije al aire Sí, no, o lo comenté no, antes, lo comentaste. porque me lo comentó Sabino, también Javier Sabino, que dice, si lo encontrás al coche ahí en Progreso, fíjate que todavía cuando lo teníamos nosotros se alcanzaba a leer en la parte superior, ahí en la parte delantera interna, decía, estaba pintado en letra, decía capacidad 26 pasajeros sentados, prohibido fumar y salivar. Si yo no recuerdo mal, tenía un gran espejo arriba Ajá, del ajá. parabrisas. El chofer miraba a los Claro, pasajeros Sí, como ahora. Bueno, ¿quién fue el de la anécdota del otro día de la moneda? Que alguien, la leí por ahí, en alguno de estos intercambios que se hacen, dicen que, dice ahí, siempre son anécdotas, ¿no? Que las cuenta alguien, uno después no sabe si es cierta o no, pero es válido como chiste. Que Serna había pegado una moneda en el pasillo, ¿con qué fin? con dice que cuando un pasajero se agachaba, él tocaba los frenos y lo mandaba para atrás de cabeza. O para adelante, para adelante probablemente, sí, porque el impulso es para adelante. Anécdota que bueno. Bueno, pero de todas maneras tenemos que decir qué bienvenido sería, qué utilidad tendría si se gestionara, porque acá hay que gestionar, no a cualquiera se le pondría en la cabeza decir me voy a poner a transportar pasajeros como lo hacía desde Aria a Marco Juárez. Yo diría que algo tendría que haber como gestión para que una licitación, aunque sea no de por ejemplo, micro, como los de larga distancia que tienen 45 asientos. Uno que sea más chico, pero hay gente que tiene que viajar así de manera cruzada con respecto a la ruta, y por familia o por enfermedad o por trámite,
Pero tal. tenés la continuidad de la ruta hacia el norte, tenés hasta San Antonio de Titín, creo que llega. Sí, ¿A la otra línea? Sí, hasta la otra línea. Allá, Nosotros Nueve Tíngere, por allá, Nueve Zaira. Tíngere, claro. Sale, si no me equivoco, en San Antonio de Letino o antes, Zaira posiblemente. Me parece que es en Zaira. Fíjate vos la comunicación que habría norte-sur, que no hay absolutamente ninguna comunicación. Solamente hará falta una gestión, hará falta una convocatoria de personas que estén interesadas en cubrir este trayecto. Tiene que haber. Ahora yo digo, si es rentable, ¿cómo no surge alguien que lo haga, no? Pero hay que decidirse que pone un capital, Alberto. Bueno, pero siempre hay que ponerlo. Así lo llaman por licitación, el capital siempre va a ser privado. Porque la licitación. Se le da un incentivo. Bueno, puede ser, sí. Se le da un empujón. Hoy también tenemos que considerar que mucha gente tiene auto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las líneas de colectivo por Isla Verde pasaban, ¿cuánto? 6 colectivos, 5 o 6 por día de Rosario. Ahora no pasa ninguno, no llega ninguno. Llega alguno a Corral de Busto. Antes, cuando yo empecé en el 71, que a mí me mandaron a hacer el secundario a Rosario, yo me iba una vez por mes, me quedaba todo el mes con unas tías abuelas, venía un fin de semana por mes. Había 6 líneas en ese momento, 6 frecuencias, creo que 2 de Monticas y 4 de Central Casilda. Claro. ¿Sí? Y las que venían de Córdoba, que sí, siguen viniendo. Y el colectivo en ese momento de Rosario terminaba no en Chazón, más allá, en Ucacha. La línea, el recorrido terminaba en Ucacha. Después, con el tiempo, no sé si lo achicaron a Chazón o a Pascana o a La Borde, fueron achicando. Y ahora, no sé cuántas líneas hay a Corral de Busto, pero es Rosario Corral de Busto. Y cada vez se hizo más corta. Mírale, de ahí a Ucacha habrá 100 kilómetros. Hay más de 100 kilómetros. De Corral de Busto a Ucacha hay como 130 o 140 kilómetros. Pero Alberto, ¿a Ucacha no lo cubre esta línea de Río Cuarto? Sí, pero Isla Verde, Corral de Busto, porque la LEP, ahora es LEP. No sé cómo se llama. Antes se llamaba Rayo de Plata. Eso. ¿Sí? Desapareció y lo sustituyó LEP. LEP. Sí, hace ese recorrido. De hecho, que mi señora lo usa a menudo, se va a Río Cuarto a cuidar a su mamá, que tiene 89 años. Eso es diario, ¿no? Eso es diario, sí, es más, hay más de una frecuencia. Mañana y tarde. Hay más de una frecuencia. Pero hace Corral de Busto, pero no hay, digamos, continuidad. O sea, antes alguien de Ucacha o de Chazón se quería ir a Rosario, se podía ir en una sola unidad, sin transbordo. Claro, ahora tendría que ir, no sé, hasta Corral de Busto y ver si de Corral de Busto sale uno para Rosario y si le coinciden los horarios, porque tampoco es cuestión de estar 10 horas en la terminal hasta que salga la unidad para el otro lado. Y otra cosa, creo, no estoy muy seguro, pero creo que esta línea que viaja a Río Cuarto no son colectivos de 45 asientos. No son chiquitos, pero son grandes, no son grandes, no son chiquitos, no sé si qué capacidad de pasajeros tienen, pero no son combis, no son traffic, son unidades más. No, son minibús, no sé, son. No, hay más grandes, hay más grandes porque voy todo el tiempo voy a llevar a Mónica al colectivo a buscarla. Y son grandes, sí. No sé si el más grande, pero no son pequeños. Bueno. Y no sé, Alberto, si te queda otra cosa. Le voy a agregar una sola historia más porque la viví. Dale. Un día fui a Camilo Andao, hablando con un tipo, un señor, y ese señor vivía en el campo y el padre lo traía hasta Valdicera, acá, el campo Cafarati, y esa era la parada que tenía, donde había gente parada. Claro. El padre lo traía en sulky ahí y él agarraba el caballito criollo, se iba a Marcos Juárez a la escuela, venía, después el padre lo venía a buscar con el sulky. Así, mirá el sacrificio que hacía. Y la cantidad de chicos, recién hablé, porque estoy intercambiando siempre, con José Pesuto, una persona que tiene 80 años y fue a la Escuela del Trabajo, también de Isla Verde. Y me decía, mira, íbamos fulano, mengano, sultano, 6 o 7 de Isla Verde. Viajaba a Marcos Juárez. A Marcos Juárez. Bueno, dice acá, si estás en Valdicera, habla con Pancho de Zeta, dice que era compañero nuestro, y me dio un nombre más de alguien que no recuerdo, pero creo que ya falleció. Pero me dio 6 o 7 nombres de Isla Verde, le digo, ¿quedás vos, José, nomás? No, dice, queda fulano en Córdoba. Pero los otros 5 o 6 que me dio nombres ya están todos fallecidos. Pero quiere decir que de Isla Verde iban 6 u 8 chicos en ese momento, más los que fueron antes, más después, ¿no? Más algunos de Valdicera y bueno, de toda la línea. Es lo que
estábamos hablando de que debiera suceder con una línea actual, llevar a los jóvenes al lugar de estudio, ¿no? Era famoso, bueno, está el Oscar Yani también en Isla Verde, que fue a la Escuela del Trabajo, Marcos Juárez. Y ellos recuerdan que el colectivo allá paraba en el Hotel Central. Y ahí terminaba y tenían como 1000 metros a la Escuela del Trabajo. Sí. Otro recuerdo es que en Inriville también paraban en un hotel llamado Central, que era de Rinaldi. Sí. Pero ahí tengo dos versiones encontradas. Por el otro día estuve en una reunión en Inriville y había dos posiciones opuestas, ¿no? Paraba en el hotel de Balsi, ¿no? Paraba en el Hotel Central de Rinaldi. Pero puede haber sido en distintas épocas, estoy deduciendo. Pero también, algo que no dijimos en esta ocasión acá, que yo lo vengo a descubrir ahora, hace un mes atrás, o 20 días atrás en Inriville, en esta reunión, el Caballito Criollo tenía otra unidad y un recorrido que iba por Corral de Bustos, Camilo, Los Urgentes, Inriville, Marcos Juárez. Pero yo no tengo noticia de que haya pasado por Isla Verde. Y no sé si salía de Arias. Porque si salía de Arias debe haber ido. Al no pasar por Isla Verde tiene que haber ido a Guati, de Guati a Cábana y de Cábana a Corral de Bustos. Lo que sí sé, que esta semana también descubrí una persona que vive en Valdicera, cuyo padre fue chofer de aquella línea. Diale de apellido. Diale. Tengo que ir a hablar con esta mujer. Me dijeron dónde trabaja y todo. Y me lo comentó también Javier Sabino. Dice, andaba a hablar con fulana, cuyo papá fue chofer, pero de aquella línea. Y es más, me dice, ¿cuándo se terminó el Caballito Criollo? Y ella me mandó a decir, fue en el 63 o en el 64. Le digo, está acertada. Dice, mi papá se compró un colectivo por ahí y hacía el recorrido Corral de Bustos a Marcos Juárez por Camilo, Los Urgentes, Inriville, Marcos Juárez. Y le puso Don Julián, en homenaje a Julián Serna, que le había dado trabajo tantos años. Ese transporte también lo menciona la historiadora de Inriville, Hilda Schiavoni, lo menciona brevemente. Dice, después del Caballito Criollo, vino la empresa Don Julián. Es todo lo que dice, muy breve lo que Hilda menciona en uno de sus libros, porque ya tiene como 6 libros editados de historia de Alberto, en este recorrido que vos estás mencionando, quedaba de lado Isla Verde y Valdicera. Claro, exacto. O sea, se iba para el otro lado. Iba para el otro lado. Tocaba ahí Camilo al lado, Los Urgentes. Iba primero a Los Urgentes, después en Inriville y después a Marcos Juárez. Y ahí una persona Víctor Hugo Cafarati, que fue el que me contó bien la historia, me decía, no, yo en el año 62 hacía 6º grado en el Colegio de las Monjas en Camilo Aldao y me volvía los viernes con el Caballito Criollo. Don Julián vino un poquito después, habrá venido después del 64 cuando terminó el Caballito Criollo. O sea que quiere decir que había 2 líneas. La historiadora de Camilo, Yeya Bandiera, Rosemary Bandiera de Miriani, también me lo menciona y me decía que ella viajaba a visitar parientes, no sé si a Los Urgentes, que me decían que en Los Urgentes paraba, como le llamaban antes a la escuela provincial. En los pueblos le solían decir las personas la escuela fiscal, ¿no? Sí. A la escuela provincial. Estaba la nacional y la provincial, pero en el lenguaje coloquial se le decía la escuela fiscal muchas veces. Y se paraba ahí sobre la ruta, donde está la escuela, la que era provincial, que está sobre la ruta, en Los Urgentes, y se paraba ahí, no tenía otra parada. Acá en Valdicera me dijeron que paraba en la esquina de la plaza, al frente de Mitre, ¿puede ser? Sí, paraba en el Hotel Bosco. Ah, en el Hotel Bosco también paraba. Y hacía una cuadra y en el bar Mitre también. ¿Así en una cuadra tenía 2 paradas? Sí. Bien. Yo trabajaba ahí enfrente, en la cooperativa, y yo me acuerdo que venían los paisanos con valija, con todas esas cosas arriba del porte equipaje, porque venían a juntar maíz o a hacer cosecha acá, y paraban, venían en ferrocarril. Así que después de Isla Verde para Valdicera venían con este. Y entonces paraban en el Hotel Bosco, en Isla Verde paraban en el Hotel Toledo. En Inriville o paraba en el Rinaldi, que se llamaba Hotel Central, o paraba en el de Balsi, que tengo que preguntarle a Silvina Balsi cómo se llamaba, era tío de ella, no me acuerdo del nombre de él. Ahí están las 2 versiones. Yo no sé si una línea paraba en un lugar y el otro recorrido paraba en el otro, o fueron distintas etapas de la historia. Y después en Marcos Juárez, me lo dijeron ya 2 o 3, Hotel Central. O sea que las paradas en todo el pueblo buscaban hoteles, ¿no? Acá Hotel Bosco, bueno, no sé cómo se llamará, qué habrá habido en Arias o en Guatimocina. Guatimocina tengo que ir en los próximos días, que tengo 2 o 3 personas
para hablar. Incluso me dijeron que hay un museíto del caballito criollo, Ajá. que montó ¿Sí? una mujer. Fonturbe, pero Fonturbe, que es arquitecto, el chico. No lo conozco, Ah. sí, a Fonturbe lo conozco. Bueno, ¿hay algo más para esta nota o nos quedamos allí con este repaso, Yo conté el otro día un par de anécdotas, por ejemplo? pero las puedo volver a contar. Sí, dale, Bueno, dale. porque total el público se renueva. Que, bueno, además de la moneda, esa que conté de la hazaña que se mandaba a Serna cuando se ve que lo manejaba él, todavía no tendría un chofer, o algunas veces lo manejaría él. Hay una anécdota que está escrito acá en este artículo, que dice que en algún momento hacía falta hacer algún viaje especial, por ejemplo, entonces no podían mandar el colectivo de línea. Entonces un día había una fiesta en Isla Verde, creo que fue una fiesta política o algo así, habrá venido el gobernador o algo así, por lo que intuyo, y el intendente de Guatimozín tenía que trasladarse a Isla Verde, pero no, el caballito no, en ese momento su unidad estaría haciendo el recorrido habitual. Entonces dice que tenían un forte y atrás le enganchaban una acopladita. Ahí dice que es el intendente con un traje pipí cucú, y no sé, su secretario, algunos allegados políticos, algunos aláteres más. Cuando se fueron a arrimar al forte, dos señoras le ganaron y se apoltronaron en el forte a la miércoles, no quedaba más espacio. Los caballeros políticos tuvieron que ir atrás. Dice que cuando llegaron a Isla Verde no se los reconocían. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, como en la fiesta era oficial o qué sé yo, bueno, habrán hablado con alguien, con algún conocido, fueron a una casa, se bañaron, le prestaron ropa y se tuvieron que cambiar de traje y todo. Esa es una anécdota que está escrita acá. La otra me la contó el Purrete Car, ya fallecido, que tenía campo ahí pegadito a nosotros. Y las hermanas de él, hoy mujeres de 110, 120 años, hacían un lote caminando y le llamaban la parada del mollecito, porque había un molle guacho ahí. Entre el campo nuestro y el campo de donde estaban los Valentinuses, que es campo de Bianchetti. Tenía un árbol ese. Un árbol. Entonces le llamaban parada del mollecito. Y las chicas se iban hasta ahí, tomaban el colectivo y se iban al pueblo. Y después la habrán buscado, como hacía mi padre con mi mamá y conmigo, que nos íbamos al pueblo y a hacer las compras, y a la noche caía mi papá y nos quedábamos a comer en el Hotel Toledo. Porque a mi mamá y a mi papá les gustaba comer en el hotel a menudo. No sé cuánto, si una vez por semana, una vez cada 15 días o 2 veces por semana, pero era bastante frecuente. Y después nos volvíamos al campo. Un lugar importante de Isla Verde. Claro, es que el Hotel Toledo tenía una cocina excelentísima, famosa la cocina del Hotel Toledo. Y bueno, decía el Purrete Car esta anécdota, que como el caballito criollo también llevaba encomiendas, llevaba creo que desde Marcos Juárez hacia el sur, no sé a qué pueblo, para una empresa fúnebre, como antes le decíamos la pompa fúnebre, ¿no? Ahora se dice empresa, 2 ataúdes arriba. Y parece que se largó a llover fuerte. Y dice que un pasajero o 2 iban arriba, porque no había más lugar en los 26 asientos que tenía este último Chevrolet 46. Como llovía tanto, se metió dentro del ataúd. En otra parada se subieron otros. Y no hay lugar, bueno, nos vamos arriba. Y fueron. En un momento el que estaba adentro quería ver si había llovido, si llegaban a la parada, dice que abrió, dice, ¿dónde estamos? Según el Purrete, el que estaba al lado se tiró y se quebró una pierna. Bueno, y como lo decía el otro día, no sé si es cierto, porque estas cosas por ahí no son ciertas, pero son graciosas. Y como decía mi amiga, la fallecida historiadora de Cruz Alta, Chiquita Sánchez de Ferroni, Gladys Sánchez de Ferroni, como dicen los italianos, decía ella cuando contaba algo así, si non è vero, è ben trovato, ¿no? Si no es cierto, está bien hallado, ¿no? Qué buena. Para el caballito criollo le decían, dice que tenía algo escrito. ¿A dónde está? Y esto puede haber tenido escrito, mirá. Galope corto, aliento largo. El del trote corto y ahí, mirá. Ahí está. El caballito criollo, en este artículo está, el caballito criollo, el del trote corto y el aliento largo. Bueno, porque bueno, el caballo criollo es una raza de caballos, ¿no? Claro. Sí. Y a eso se refiere. Bueno, amigos, Del trote corto. creo que hemos llegado al final de esta gran historia. No sé si llamarle aventura, pero un desafío importantísimo que tuvo el propietario de esto. Y posiblemente, seguramente,
en un futuro muy cercano, cuando estemos ya cerca de la apertura de este polo educativo que se está construyendo en Marcos Juárez, vaya a empujar o vaya a ser el motor para que algo parecido vuelva al caballito criollo. Ojalá se dé, porque no solamente estudiante va a poder cruzar de línea en línea, acá va a haber personas mayores que por ahí tendrán otras cosas para hacer y por ejemplo como medicina, como trámite o no sé lo que será. Pero de todas maneras creo que las autoridades más importantes que tiene la zona, llamémosle los municipios, gente que son legisladores de este lugar, promuevan, hagan una especie de llamado a personas que quieran hacer este tipo de traslado de personas o encomienda, lo que sea. Aunque hoy está todo con el mercado libre, las encomiendas viajan solas y con vehículos muy pequeños, pero las personas que por ahí por algún trámite tenga que viajar de manera cruzada, las líneas habituales que tenemos de Rosario a Córdoba o de Córdoba a Buenos Aires o lo que sea, haya algo que cruce esas líneas y nos conecte, por ejemplo, la parte sur con la parte norte. Así que muchísimas gracias a los tres. Hemos hecho aquí un momento de historia y en esta historia le tenemos que poner el título que fue aquel momento que ya pasó hace tantos años y que el gran protagonista fue un colectivito por una persona que se dedicó a transportar personas y se llamó el Caballito Criollo. Los miles de personas que viajaron, muchísima gente. Transitó 30 años más o menos. 30 años. Así que muchísimas gracias a los tres. Por favor. Y esto ha llegado a su fin. Es para nuestro canal de televisión aquí de Valdicera por cable, Canal 2. Y después la semana que viene estará en YouTube para que lo pueda ver en cualquier parte del mundo. Esta pequeña pero interesante historia. Muchísimas gracias. Se alzará algún día, caballito criollo, sobre una eminencia, un overo en pie, y estará tallada su figura en bronce, caballito criollo que pasó y se fue, y estará tallada su figura en bronce, caballito criollo que pasó y se fue.